¿Es tan difícil seguir a Cristo? Bueno, esta ha sido una pregunta que muchas veces nos hemos hecho todos, porque cada vez que me acerco más, existen más tentaciones y vuelvo a caer. Para entenderlo, hay que primero analizar la naturaleza de pecado. El pecado, como siempre se los he dicho, ha sido una palabra que lamentablemente se ha usado para lacerar, lastimar y señalar. Sin embargo, el pecado es toda aquella transgresión a las leyes divinas. En este momento podemos entonces remontarnos al jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva y cometieron una transgresión. Ellos fueron hechos diferentes a nosotros porque no tenían esa naturaleza pecaminosa. Sin embargo, sí tenían la posibilidad de elegir si pecar o no. En el momento que nuestros dos representantes que eligió Dios como un ser perfecto, como un Dios justo, como un Dios eterno y como un Dios amoroso, cayeron, esa situación invadió todo nuestro ser y se apropió de nosotros en este mundo terrenal. Realmente encontramos que esa tendencia hacia el mal la traemos inclusive como un chip insertado en nuestro cuerpo. Por eso es tan fácil ver inclusive a jóvenes y a niños pequeños haciendo el mal sin que alguien se los enseñe. Sin embargo, siempre pasamos corrigiendo justamente a los más jóvenes sobre el comportamiento, la moralidad, la ética y lo que debería de ser correcto. Así que ahí encontramos el primer dilema sobre lo que es nuestra naturaleza. Nosotros mismos no fuimos en un principio diseñados para pecar. Sin embargo, lamentablemente esa transgresión nos hizo caer. Ahora bien, existen muchas situaciones interesantes y Pablo describe en su carta a Romanos esta situación, diciendo que cómo es posible que lo que él no quiera hacer, lo hace, y que él no lo quisiera hacer, pero aún así su carne lo hace, y empieza a entrar en ese dilema de vida sobre lo que él quiere hacer, sobre lo que su espíritu manda, y sobre lo que su carne, su cuerpo manda, y empieza ese choque. Generalmente va a pasar como en cualquier discusión que tengamos con nosotros mismos, la parte más fuerte es la que siempre gana. Pero hay algo muy interesante que después de plantear esta lucha nos dice Pablo en esa misma carta y vamos a leerlo. Para eso nos vamos a ir a Romanos 8, 3, 4 y dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Ahora bien, hay que entender justamente que nosotros y esa naturaleza nos hace ser así porque estamos como seres incompletos en este mundo, seres que nos falta esa pieza única que es el Espíritu de Dios en nosotros. Sino, ¿cómo creen que allá, justamente en la resurrección, andaremos sin muerte, sin dolor, sin odio? Porque tendremos justamente ese carácter divino que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Y ahora sí, se cumplirán en las Escrituras lo que Jesús tanto clama, que nosotros seamos unos con Él. Sin embargo, no hay que esperar tanto desde hoy, les aseguro que lo podemos vivir. Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos a esta lucha y entendemos la lucha que viene desde lo más profundo de nuestro ser, entendemos también otras situaciones. Hay que ser siempre brutalmente honestos consigo mismos. Es decir, tú plantéate la verdad de dónde está situado tu corazón. ¿Puedes creer en Dios? Sin embargo, ¿lo amas? ¿Puedes creer en Jesús? Sin embargo, ¿amas a Jesús? ¿Amas a Dios? ¿Amas al Espíritu Santo? ¿Realmente todo tu ser puede decir que amas completamente a tu Dios? Si es así, no te despegues. Estamos iniciando en este camino y créeme, la única forma de amar a Dios es que Él te enseñe primero a amar
nosotros mismos no podemos hacer nada por nosotros mismos. Ahora bien, la Escritura dice que no hay ni una persona justa. Y tú puedes decir, bueno, pero yo veo personas buenas en todo momento, gente que se encuentra pues una cartera, un monedero y lo devuelve, tal vez alguien ayudando a cruzar a una persona discapacitada en un semáforo o etcétera. Sin embargo, yo les puedo asegurar que la ley divina en la Biblia habla de nuestra imperfección sin Dios. En ese momento, entonces, esos actos se vuelven moralmente humanos. Sin embargo, no son moralmente buenos. Es decir, aquí también la Escritura nos habla de que solamente hay uno bueno y es Dios. Y si no tenemos a Dios, entonces, ¿cómo lo podemos hacer las cosas buenas? A veces también hacemos cosas por moda, por evitar un castigo, tal vez por otras situaciones, pero no por amor a Dios. ¿Cuántas cosas tú haces en tu día a día por amor a Dios? Sin que la gente lo vea, sin que los demás lo reconozcan, sin que tú incluso hasta te sientas bien, sino que sea por verdadero amor a Dios, que incluso cada momento que tú hagas algo, pienses en que Dios lo está haciendo en ti para los demás. Si desgraciadamente has contestado esa pregunta con un no, generalmente no pienso, no te preocupes, no te despegues, estamos en un buen camino para poder analizar estas bases. Ahora bien, pasa algo muy singular, y es que cuando nosotros más nos queremos también acercar a Dios, recibimos una oposición de nuestro ser. Y esa oposición de nuestro ser nos hace siempre estar tambaleándonos entre un estado de pecado, un estado espiritual. Yo quiero conocer a Dios, pero mi carne me sigue jalando. En ese momento debemos de entender nuestra propia naturaleza y entender que por nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a lograr. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Incluso hay una situación muy interesante y la Biblia misma lo dice. Para ello nos vamos a ir a Juan 6:44 y dice: ninguno puede venir a mí, está hablando Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, nosotros ni siquiera podríamos acercarnos a Dios si Dios no hace algo primero por nosotros. Y en ese momento, ahora sí, está tu decisión, cosa que jamás toca a Dios, para poder empezar a acercarte a Él, a su llamado. Siempre se ha dicho que el que Él toque la puerta y el que lo escuche y lo invite a cenar, comerá con Él. Lo vemos en la Biblia porque es Dios quien se acerca, con un llamado diferente, tal vez en las Escrituras, tal vez ese amigo que te habla, tal vez un video, tal vez un letrero que viste en la calle, pero Dios nos está llamando constantemente. Nosotros somos los que decidimos si aceptar el llamado o no. En ese momento entenderemos que debemos de dejar que Dios embargue nuestro ser para así poder reflejarlo más a Él. Ahora bien, existe una situación también muy humana, y es que a veces nosotros hacemos las cosas justamente por una situación de conveniencia. Por ejemplo, tal vez hay una persona que le dé miedo manejar altas velocidades y vaya a 80 kilómetros por hora. Posiblemente cumpla todos los reglamentos. Si alguien por fuera lo viera, diría que es una persona recta, seria, pero no saben que en el trasfondo de su corazón no es querer agradar a Dios, ni siquiera tampoco es querer llevar las leyes humanas a un nivel justo, sino que es el miedo el que lo hace hacer las cosas. Y en ese momento todos lo verán y dirán: es una persona que respeta las leyes. Sin embargo, yo les puedo asegurar una situación: esa persona debería justamente de preguntarse el por qué está manejando a 80 kilómetros por hora. Y lo mismo te debes de preguntar tú y yo día a día: ¿por qué estamos haciendo las cosas? ¿Por qué me levanto a trabajar? ¿Por qué voy y trato de hacer mejor mi trabajo? ¿Por qué voy a ver a mi familiar? ¿Por qué le hablo a ese amigo, a esa persona, etcétera? Todas esas preguntas son las que siempre nos debe de embargar. Ahora bien, aparte de la oposición interna en la que nosotros siempre estamos tambaleándonos y necesitamos inclinar esa balanza, pero solamente lo puede hacer Dios en nuestra vida, como mermando nuestras ideas, nuestro carácter, nuestra forma de poder pensar y hacer las cosas en vez de ayudarnos justamente a ir con el Creador.
En ese momento nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos, y la renuncia a nosotros mismos implica aceptar lo que Dios nos está diciendo a nosotros, y primero hay que aceptar su amor. En estos momentos, cuando te encuentres en esa situación, también encontrarás otros factores externos que puedan hacer que te tambalees. Uno de ellos es también la oposición de los demás. Posiblemente si tú llevaste una vida pues de juerga, difícil, del mundo y demás, cuando empieces a hablarle a alguien de Dios encontrarás esa barrera, porque realmente nosotros incluso estamos diseñados para rechazar las cosas divinas, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Sin embargo, hay que prestar oídos porque nuestro espíritu siempre se alebresta cuando escuchamos la verdad de nuestro Creador, y en ese momento debemos de hacerle más caso a nuestro espíritu. Y encontramos esa barrera, y gente que nos puede incluso llegar a decir que no somos los mismos, que somos fanáticos, que nos estamos volviendo locos, que debes de guardar un equilibrio, que estás exagerando y todo ese tipo de situaciones. Pero créeme, cuando te digo que esa situación, y si tú la has hecho con alguien más, es por miedo a lo diferente, miedo a que lo que tú estás haciendo esté equivocado y lo que la otra persona está haciendo no. Entonces lo rechazas, lo juzgas, lo señalas, y es ahí cuando lastimosamente también nosotros jalamos a los demás hacia esa vida de perdición. Y no solamente Dios, a nosotros mismos nos lleva a entender que el equilibrio es mejor, como el fanatismo, como hablar siempre de Dios, eso no es sano. ¿Y qué crees que vas a hacer allá en la resurrección siguiendo a tu pastor? Sino solamente estar con Él, adorándolo. Para eso fuimos creados todos, como criaturas. No somos dueños ni de nuestra propia vida, mucho menos de lo que hay alrededor de todo nosotros. Ahora bien, entendiendo esta oposición interna y externa, entonces, ¿cuál es el camino para que yo pueda sortear eso? Solamente hay uno. Se llama Jesús, se llama salvación, se llama Dios. Y en este momento, cuando tú entiendas que es lo único que debes de hacer, entiendas tu odio, entiendas tu naturaleza pecaminosa, entiendas que eres malo, entiendas que tu corazón siempre ha estado en malos caminos y que lo que te falta es Dios, entenderás que no vas a entregar a las personas, a las circunstancias, ni lo malo que te pase, entregarás tu mismo corazón al Creador. Y en ese momento que se lo entregues, le dirás justamente que tú no lo puedes hacer, pero que Él sí lo puede hacer en ti. Y se lo entregas, lo arrancas, porque ya no deseas odiar, ya no deseas pues sentir egoísmo, avaricia, ya no deseas sentir ese deseo sexual aberrante sobre alguna cosa, alguna persona. Yo qué sé, existen tantas singularidades que puedes entregar a Dios en vez de pedir que nos salve de esa situación, o que nos salve del castigo, o que nos salve de las personas. Es ahí cuando debemos de entender nuestra propia naturaleza humana. Y en ese momento de entrega, entonces ahí sí, Dios empezará a actuar en tu vida, pero déjate guiar, escucha su voz. Atento, guarda silencio. En este momento no nos conviene hablar, nos conviene escuchar la voz de Dios. Nos conviene empezar a leer su palabra, nos conviene orar con Él, platicando con Él como lo haríamos con cualquier amigo. Y nos conviene justamente hablarle a alguien más de Dios, ya sea de forma verbal, con testimonio, o acudiendo simplemente a acompañar a ese familiar que no has visto en años, a ese amigo en apuros. A esa persona estarás demostrando un poco del amor que Dios te ha dado. Pero si no te ha dado amor, pues sí, simplemente no puedes dar lo que no tienes. Así que la lucha no está ganada del enemigo. El enemigo nos quiere distraer. Si tú supieras que el pecado es estar en una esclavitud, tú dime, sentirte libre es poder decidir sobre el mal hacia ti y hacia los demás. ¿Y qué pasa después? Te agarra la culpa, el remordimiento, el enojo, la tristeza, el dolor. ¿Dónde está la libertad de la que tanto pregonas? La única libertad está de la mano de Dios, porque Él es el que te hace libre de todas esas ataduras. Pero solo con Él, y solo siendo seres completos en Él, podemos vencerlo. No lo olvides, Dios te ama mucho. Te ama tanto que incluso se hizo carne, murió y resucitó por ti, para que tú tuvieras un camino de salvación hacia Él, para que tú sintieras la libertad, para que te venga a restaurar. Dios no solamente viene a restaurar
cosas que tú podías querer. Viene a restaurar tu vida completa. Viene a restaurar ese pequeño niño o niña que sufrió de vejaciones de los adultos y de los demás. Viene a restaurar ese corazón roto por los engaños y traición de los demás. Viene a restaurar esa alma dolida porque perdió a alguien tan cercano y no puede superarlo. Viene a restaurar tu ser y a hacer luz en tu vida. No lo olvides, Dios te ama mucho. Dios los bendiga.